Una fuga de petróleo crudo de una toma clandestina cerca de la refinería de Pemex en Cadereyta provocó un derrame que se extendió por acequias y arroyos. Los canales de riego se convirtieron de repente en un río negro, después de que presuntos ladrones de combustible perdieran el control de una operación a 2 kilómetros de la refinería Héctor Lara Sosa en Cadereyta, causando el derrame y como resultado un ecocidio. La versión oficial indica que durante 8 horas, chorros incontrolables de petróleo inundaron parcelas y se vertieron en un canal de riego, que lanzó un torrente continuo a gran velocidad, hasta desembocar en el río San Juan, utilizada por pescadores internacionales. En un recorrido aéreo se verificó que las manchas de hidrocarburos se extendieron a más de 10 kilómetros en dirección a la presa del Cuchillo. Trabajadores de Pemex colocaron barreras flotantes y otros recorrieron las riberas para retirar las plantas acuáticas impregnadas de petróleo. Se espera que la combinación de barreras flotantes, remoción manual de plantas acuáticas contaminadas y la aplicación de tecnologías de bioremediación, junto con la implementación de sistemas de monitoreo continuo, reducirá significativamente la contaminación por petróleo en los cuerpos de agua afectados, mejorando la calidad del agua y restaurando el ecosistema acuático en un plazo de Hablemos seis de los meses. elementos. El agua conformada por hidrógeno y oxígeno y el petróleo por carbono e hidrógeno, acompañados de oxígeno, azufre y algunos metales de transición. Como dato importante, tenemos que el petróleo mexicano tiene alto contenido en azufre. La configuración electrónica es la forma en que se organizan los electrones de un átomo y nos ayuda a determinar la posición de un elemento en la tabla periódica e identificar sus propiedades. Esto lo determinamos con la regla de las diagonales. Para hacer su configuración electrónica necesitamos saber cuántos electrones tiene y distribuirlos según nuestra regla. Las capas de valencia son el último nivel en donde tiene electrones un elemento, y dependiendo del nivel se le asigna una letra que son las que están en la imagen de la derecha. La periodicidad son las propiedades periódicas de los elementos. El radio atómico es la distancia entre el núcleo hasta su electrón de valencia más alejado. Es por eso que el hidrógeno, al tener un solo electrón, su radio es más pequeño que el del cobre o el del vanadio. La energía de ionización es la energía mínima necesaria para retirar un electrón de un átomo en su estado gaseoso. En la tabla periódica, entre más abajo y a la izquierda nos movamos, menor será la energía, ya que al tener una capa de valencia mayor, el núcleo jala con menor fuerza los electrones y es más fácil retirarlos. Finalmente, la electronegatividad, que es la capacidad de atraer un electrón hacia sí en un enlace químico. Entre más avancemos en la tabla hacia la derecha, los elementos son más propensos a atraer un electrón que a perderlo. Las estructuras de Lewis son un sistema para identificar los electrones de valencia, que son los que tendrán interacción en un enlace químico. Para esto se basó en la configuración electrónica, donde los electrones de valencia son aquellos que tengan la capacidad de enlazarse. El carbono es particular, ya que durante el proceso de excitación del electrón del orbital S pasa al orbital P, dejando cuatro pares desapareados, formando una estructura tetravalente. Un dato elemental es que Lewis solo realizó estructuras para los elementos representativos y no para los de transición. En el agua hay enlace covalente polar y en el petróleo son covalentes apolares, ya que se comparten electrones entre sí para completar su octeto. Esto lo podemos comprobar con la diferencia de sus electronegatividades. En el agua, el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y atrae con más fuerza el palo electrónico compartido y forma un polo negativo sobre el oxígeno y uno positivo en el hidrógeno. Para explicar la geometría molecular de los hidrocarburos, pongamos de ejemplo el metano, que tiene cuatro pares de electrones enlazantes, y el hidrógeno un par, por lo que a cada par del carbono se le adiciona un hidrógeno. De acuerdo con la tabla de Gibelli de estructura molecular, si tenemos cuatro pares de electrones enlazantes, nuestra geometría sería tetraédrica con un ángulo de 109.5 grados. La geometría molecular del agua no es lineal. El oxígeno tiene dos pares de electrones enlazantes libres, a los cuales se le enlazan los hidrógenos, y es angular, ya que sus dos pares de electrones no enlazantes, al ser ambos de carga negativa, no pueden convivir cerca, por la cual se repelen y hacen que los enlaces con el hidrógeno bajen y formen un ángulo de 104.5 grados. Polaridades del enlace de los hidrocarburos. Los hidrocarburos se componen prácticamente de carbono y hidrógeno. El carbono tiene una electronegatividad de 2,5 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1. Esto al restarlos nos da un resultado de 0,4. Esto quiere decir que es un elemento covalente apolar y pues se encarga literalmente de que toda su cadena sea simétrica. Eh, Gracias a las polaridades sabemos qué elementos se puede disolver en uno o en otro. Por ejemplo, los hidrocarburos nada más se pueden disolver como en hexano o butano y no se puede disolver en el agua, en el H2O. La viscosidad prácticamente se puede medir por la cadena de carbonos. En el caso de los hidrocarburos, entre mayor sea la cadena de carbonos, mayor viscosidad tendrá. Por ejemplo, el butano va a tener más
más viscosidad que el metano que nada más tiene uno. Estado de agregación y densidad. Pues los estados de agregación son gas, líquido, sólido y pues prácticamente el gas de 1 a 4 átomos es gas, líquido de 5 a 17 y sólido de 18 a más. Y pues la densidad, pues todos sabemos que densidad es masa sobre volumen, y esto quiere decir que el gas es menos denso que el aire y por eso flota. El líquido, pues prácticamente en los hidrocarburos, pues es más denso que el aire, pero menos denso que algunos líquidos polares como el agua, y por eso flota y por eso se queda arriba. En los sólidos, pues es como cualquier sólido, es duro, pero hay algunas excepciones con algunos hidrocarburos. Puntos de ebullición. El punto de ebullición prácticamente está ligado también a la cadena de carbonos, que entre más bajo sea la cadena de carbonos, por ejemplo en el metano, que nada más tiene uno, su resultado va a ser de menos 161. Mientras que en el octadecano tiene 19 carbonos y su punto de ebullición es mucho mayor. Volatilidad. La volatilidad está ligada también a la cadena de carbonos y también al punto de ebullición, porque prácticamente van de la mano. Y entre menos carbonos tenga, más volátil es un elemento y viceversa. Entre mayor cadena de carbonos tenga, menor volatilidad A tendrá. partir de agosto de 2014, una fuga de petróleo crudo fue originada por una toma clandestina en Cadereyta, Nuevo León. Durante 8 horas el petróleo inundó parcelas y se volcaron sobre un canal de riego hasta descargar en el río San Juan, principal proveedor de la presa El Cuchillo Solidaridad. En un derrame de petróleo se utilizan barreras de contención flotantes o helofílicas para evitar que el petróleo se propague y se concentre en un área específica. Se utilizan skimmers, separan el petróleo del agua recogiendo la capa superficial de crudo. Existen de disco tambores giratorios que atraen el petróleo y lo separan del agua. Se utilizan bombas de succión. Una vez que el petróleo ha sido concentrado, se emplean bombas para recoger el crudo y transferirlo a tanques de almacenamiento. Se emplea la bioremediación, técnica basada en la capacidad que tienen los microorganismos de crecer a partir de la utilización de sustancias recalcitrantes en el medio ambiente. Son capaces de degradar estos compuestos hasta dióxido de carbono, sales y agua. Al comprobar que los hidrocarburos han sido consumidos por los microbios, mediante análisis cromatográfico se limpia el acuífero clorando y cepillando en toda su longitud hasta que el agua esté limpia. El petróleo y el agua son sustancias que no se disuelven. Los enlaces entre el carbono y el hidrógeno de los hidrocarburos son covalentes no polares debido a la diferencia de electronegatividad. El agua es una sustancia covalente polar debido a que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. El petróleo y agua tienen diferentes polaridades, lo que hace que no se disuelvan y sea más fácil su extracción. El éter de petróleo tiene una densidad de 0,97 gramos sobre centímetro cúbico y el agua de 1 gramo sobre centímetro cúbico. El petróleo tiene una densidad menor que la del agua, lo que la permite flotar en la superficie. Esto facilita la contención y recolección del petróleo en la superficie antes de que se disperse o se hunda. Las propiedades del agua potable tienen que ser inodora, no tiene que tener color, incolora, no tiene que tener color, insípida, no tiene sabor, no debe contener contaminantes orgánicos ni inorgánicos. Necesita un equilibrio de gases y sales inorgánicas disueltas. El proceso que se somete para que sea potable es captación desde fuentes naturales como ríos o lagos, coagulación, se eliminan las algas y plancton, sedimentación, elimina los flóculos mediante la gravedad, filtración, pasa por un filtro para reducir la turbidez del agua y desinfección, elimina los organismos patógenos del agua. El petróleo mexicano se caracteriza por tener mucho azufre, entonces se considera como petróleo agrio. Estas son las áreas en las que pues, se produce ese azufre. Pero, ¿cómo se crea el petróleo? Hay tres etapas. La diagénesis, que es cuando materia orgánica se descompone y se convierte en querógeno. Luego, en la catagénesis, este mismo querógeno se convierte en el petróleo crudo que todos conocemos. Y la metagénesis se convierte el petróleo crudo en gas, principalmente el metano. Una vez entendido, analicemos la toxicidad de los aromáticos y los alifáticos. Los aromáticos tienen toda la base del benceno y el benceno es altamente tóxico. Puede causar leucemia y varios cánceres y se metaboliza en el hígado. El tolueno y el etilbenceno son similares en estructura, solo que uno tiene grupo metilo y otro tiene grupo etilo. El tolueno causa efectos neurológicos y el etilbenceno causa pues irritación en las vías respiratorias. El sileno, el último aromático que veremos, causa irritación en la piel y son dos grupos metilos unidos al benceno. Los alcanos, esta es una forma muy simplificada de verlos. Son menos tóxicos que los aromáticos y tienen altas concentraciones que pueden causar irritación en la piel. Los alquenos son más reactivos que los alcanos, igual causan irritación en la piel y problemas respiratorios. Los derechos al agua que se violentaron, bueno, que podemos analizar, son que pues al exceso de agua potable, el agua potable no era posible con tanto petróleo en el agua, en Cadereyta. El impacto de la salud fue muy grande, ya vimos todas las enfermedades y aparte, pues, enfermedades gastrointestinales, efectos crónicos y así. Las medidas de protección, pues, ya las vimos, pero el gobierno debió haber hecho lo que hizo, lo hizo muy bien.
El derecho al ambiente sano también fue violentado. La protección ambiental, pues a la flora y a la fauna se le hizo mucho daño. Y en cuanto a legislación nacional, estos son los artículos de la Constitución Política, el artículo 4 que habla sobre el derecho al acceso al agua y el medio ambiente sano. Lo que aparte, el gobierno ha estipulado varias leyes, por ejemplo, la Ley de Aguas Nacionales, y esta ley que está muy clara para leerla. La legislación internacional, por último, aquí ya nos estamos metiendo con derechos humanos. Estamos viendo el artículo 25 de la Declaración y varios pactos y resoluciones de la ONU. Lo que tiene que hacer en México es reconocer estos y aplicarlos. Como ingeniero mecatrónico buscaría la implementación de redes internas que estén conectadas en diferentes puntos de importancia, no solamente para prevenir un derrame como el que se contó en este video, sino para evitar la mayoría de problemas que se pueden llegar a predecir para que de esta manera el problema sea aislado y solucionado de manera eficaz, con la ayuda de otros ingenieros o con el acompañamiento de distintos drones capaces de contener el problema. Bueno, como ingeniero mecatrónico podemos implementar sistemas avanzados en todos los ductos, no solo de petróleo, sino que también podrían ser de agua. Estos sistemas incluirían sensores de presión distribuidos a lo largo de todos los ductos para detectar aumentos o disminuciones anormales de presión, permitiéndonos actuar inmediatamente ante cualquier situación crítica. Estos sensores estarían conectados a una red de monitoreo que controlaría electroválvulas, de manera que al detectar una anomalía se corte automáticamente el flujo de los líquidos para evitar mayores daños. Yo como ingeniero mecatrónico, lo que podría aportar al proyecto sería un software en el que podríamos ubicar un punto de fuga, ya sea de petróleo o de cualquier líquido, ya que cuando están en un tubo, pues prácticamente el petróleo va a una cierta velocidad y cuando se hace una fuga, pues disminuye esa velocidad que pues trae. Y de ahí con el software se podría deducir en dónde estaría la fuga y podríamos ir y pues de resolver el problema en cuestión. Eso sería una parte y otra sería pues ya con mecanización de todos los aparatos para que pues sea más rápido la resolución de los problemas de fugas de El derrame petróleo. de petróleo afecta a los ecosistemas marinos y terrestres, destruye hábitats, afecta a la salud humana y la calidad del agua. Como ingenieros, el diseño de máquinas con sensores avanzados y automatizados puede servir en la detección temprana de fugas o el control de procesos que minimicen el riesgo de derrames. Sistemas robóticos y drones autónomos también podrían emplearse para la monitorización y limpieza de las áreas afectadas, especialmente en ambientes peligrosos para los humanos. Las soluciones tecnológicas no solo deben buscar maximizar la eficiencia o el rendimiento, sino también minimizar el impacto Bueno, ecológico. mi carrera es la ingeniería mecánica y bueno, la ingeniería mecánica juega un papel pues bastante crucial en la prevención, detección y respuesta a incidentes mediante el diseño adecuado, pues el mantenimiento riguroso, la implementación de sistemas efectivos y pues más que nada analizar la integridad estructural del sistema y pues las fallas en los equipos.